Bueno, otro de los puntos tiene que ver con las competencias profesionales que se tienen que desarrollar. Y acá me interesa hacer una pequeña distinción, no muy teórica, sino simplemente a modo de mención. Ustedes van a ver que el Infot se maneja, tiene una resolución acerca del Consejo Federal acerca de las capacidades docentes, ¿sí? Y acá en el texto habla acerca de competencias profesionales. En algún momento de mi vida laboral he estado en jóvenes y adultos y me ha gustado mucho la definición de capacidades que ahí adoptan. Y cuando estaba en aquella oportunidad en jóvenes y adultos también trabajaba en articulación con FP, que es formación profesional. La formación profesional o la cuestión técnica trabaja más que nada justamente por competencias, porque nos referimos a cuestiones o no sé si decir habilidades, pero aquellas, sí, digamos habilidades en principio, que tiene que tener una persona de manera individual para poder desempeñarse en algo, ¿sí? Por otro lado, dentro de la modalidad de jóvenes y adultos, en otra resolución del Consejo Federal, que es la 118 del 2010, habla acerca de capacidades y trabaja la lógica de las capacidades como superadoras e inclusoras, perdón, de las competencias. ¿Por qué? Porque uno tiene capacidades para resolver algo en función del trabajo con el otro. Y la idea de capacidades desde la modalidad, desde esa resolución, tiene que ver con aquellas cuestiones emancipatorias y con emancipatorias no me refiero a salir a hacer manifestaciones ni nada de eso, sino que poder emanciparnos de las situaciones en las que nosotros vivimos a partir de poder analizar las situaciones contextuales y con el conocimiento que recibimos o que le brindamos a los estudiantes, poder realizar acciones concretas. En jóvenes y adultos les llaman proyectos de acción, acciones concretas que transformen el contexto donde las personas viven. Las capacidades tendrían que ser justamente más colectivas, más sociales, más inclusoras de otras personas. Y vuelvo a decir, la idea de capacidad en esa resolución es como que incluye a su interior la competencia profesional o la competencia que cada persona de manera individual puede tener. La competencia, vuelvo al de ser individual, obviamente permite medir y decir este sujeto es más competente que aquel otro para la misma situación. Pero si estamos hablando desde las capacidades de resolver algo colectivamente, entonces, bueno, ahí ya entran en juego otras cuestiones. Si ustedes analizan las capacidades, la resolución de capacidades docentes que se plantean para el nivel superior, bueno, van a encontrar que hay bastante de lo... Están justamente como en algunas partes más... tendrían que ver más con una competencia individual y en otras tendrían que ver más con el trabajo con otros, la interacción, etc. Tomo de estas dos modalidades como para poder hacer una diferencia entre unas y otras. No es una diferencia teórica porque hay mucha gente que todavía está discutiendo acerca del tema teóricamente, pero no quiero entrar en ese debate, pero simplemente hacer una diferenciación simple, ¿ok? Entonces, este texto en esta característica o esta cuestión que tenemos que tener en cuenta se refiere a competencias profesionales que de manera individual debe tener el sujeto o el docente para poder desempeñarse profesionalmente y que las debiera ir adquiriendo a lo largo de la formación continua, todo el proceso de profesionalización. Y tienen que ver con un desarrollo personal que va a terminar siendo perdón, individual e intransferible, porque el recorrido o el trayecto de formación continua que uno realice no va a ser exactamente el mismo que realice otra persona.
tiene que tener equilibrio emocional para poder resolver situaciones y responsabilidad moral para hacerlo de manera correcta, de acuerdo a ciertos principios éticos. Tiene que al mismo tiempo poder desarrollar la competencia para orientar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Uy, acá me quedó una letra S sin poner en rojo. Ahora fíjense que esto está planteado desde la lógica del trabajo individual del docente en el aula. Cada vez más en nivel secundario se trabaja el tema de proyectos integrados, incluso en superior debiera comenzar a trabajarse de esa manera, de modo tal de que, si bien es cierto, el docente evalúa y trabaja los contenidos de su espacio curricular, pero si trabaja de manera interdisciplinaria y trabaja con otros docentes, ya los responsables o los que guían estos procesos de aprendizaje no es un docente de manera individual, sino es un colectivo o es un grupo. En general, en las carreras de formación docente para nivel secundario, tenemos un docente disciplinario y un docente pedagógico. En las carreras de nivel inicial y primario tenemos el docente que tiene título pedagógico y además tiene que ser maestro de inicial o de primaria, y además tenemos una serie de docentes disciplinares y de la parte artística que todos interactúan en la última etapa de formación de los estudiantes. Es un buen ejemplo de trabajo en superior de equipo docente, ¿sí? Entonces, en el nivel secundario ustedes van a ir encontrando que cada vez más se pide los proyectos interdisciplinarios, se pide trabajar en grupo, no digamos en grupo, colectivamente con varios docentes, otros actores institucionales y los estudiantes. Me estoy acordando ahora, en algún momento, no sé si sigue todavía, pero existía el programa de educación solidaria que tenía que ver justamente con la elaboración de proyectos para que las instituciones de todos los niveles y modalidades pudieran generar proyectos para interactuar con el contexto, y en la medida que van interactuando con el contexto van aprendiendo de los contenidos, van a la bibliografía, trabajan con los docentes de las distintas materias, ven ciertos contenidos que les pueden ser útiles para resolver esa situación del contexto y van haciendo todo un proceso de ida y vuelta y construyendo conocimientos en eso, pero trabajan también varios docentes. Entonces vuelvo sobre esto de las competencias y las capacidades. Esto está planteado más desde la lógica del trabajo individual del docente, ¿sí? Y de lo que él tiene que adquirir de manera individual, sin pensar en este punto en el diálogo y en la interacción con otros, ¿sí? Y bueno, requiere permanentemente de una profesionalización, una actualización continua, como veníamos diciendo en los otros videos, ¿ok?